Vamos a estar en el libro de Efesios. Vamos a usar parte de este libro. Capítulo 4, versículo 11. Amén. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria al Señor. Okay. Efesios 4 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, hermanos. ¿Se pueden sentar? Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar bajo el tema la madurez espiritual del creyente. Amén. Es un tema muy interesante y muy importante para cada uno de nosotros que decimos ser cristianos. Amén. Es importante ser maduros, es importante entender cómo alcanzar esa madurez. Amén. Tristemente, por la inmadurez de muchos, nosotros perdemos muchas bendiciones que el Señor nos quiere dar. Y es por eso que el Señor quiere tratar esto con nosotros. Amén. Y vamos a tener como ejemplo la iglesia de Corintios. Vamos a hablar acerca de esa iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? Porque Dios trataba con ellos, pero también tenían un área muy inmadura. Y Dios va a enseñarnos a nosotros cómo nosotros podemos ser personas maduras, no solamente físicamente, pero también espiritualmente, que es lo más importante. Amén. Gloria al Señor. Es importante como creyentes y miembros del cuerpo del Señor Jesucristo crecer sanamente, amén, en sus estatutos, conforme a su voluntad, amén, en el cuerpo de Cristo. Porque cada uno de nosotros tenemos un trabajo específico en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos algo importante que hacer, que proveer para que el cuerpo de Cristo crezca, amén. No para que mengue el cuerpo de Cristo, sino que nosotros, por medio de nuestra humillación, Él crezca, amén. Gloria al Señor. Tenemos que alcanzar la madurez física y la espiritual. Sabemos que es un proceso que no se da de la noche a la mañana, pero es un proceso diario. Amén. Que cada uno de nosotros tenemos que encomendarnos la mano del Señor para que el Señor nos ayude a crecer. Vamos a hablar de lo que significa, primero que nada, qué es la madurez física. ¿Okay? Sabemos que hay en el área biológica hay tres áreas, ¿no? La primera, digamos que es el área sexual. Es la edad cuando nosotros desarrollamos nuestro organismo y llegamos a la capacidad de podernos reproducir. ¿Okay? Es una madurez física, el poder procrearnos. La madurez emocional es otra madurez física. Es la madurez cuando uno es capaz de aceptar la realidad, amén, de las personas o las cosas tal cual son. Nosotros tenemos las emociones controladas conforme a lo que nos rodea a nosotros. No dejarnos llevar por lo impulsivo, sino que controlar nuestras emociones. Amén. Y la última es la madurez psicológica. Es la madurez donde tristemente muchos de nosotros, porque me incluyo, faltamos, ¿ok? Y se divide en diferentes partes. Gloria a Dios. Es el momento en el cual una persona quiere buen juicio y prudencia. A veces somos imprudentes en nuestro estilo de vida, tomamos decisiones equivocadas por nuestra imprudencia, por nuestra inmadurez, ¿ok? Y es donde Dios quiere tratar con nosotros, en esa área de la madurez, en el área psicológico, ¿eh? ¿Qué es lo que implica esto? La autonomía. La autonomía es, como dice en el griego, uno mismo, formar normas de uno mismo, ser una persona que tiene normas, que tiene límites, que sabe que, bueno, no es bueno tomar, digamos, alcohol. Yo mismo decido no tomar alcohol porque sé que debo de controlarme, ¿verdad? Gloria a Dios. Conductas apropiadas a las circunstancias. Tenemos que tener conductas apropiadas a las circunstancias que enfrentamos en la vida. Hay personas que a veces, digamos, por ejemplo, pierden el trabajo. Entonces, ¿cuál es la decisión que toman en su madurez? Van y roban, van y matan, buscan la manera más fácil a vender droga para conseguir esos medios, ¿verdad? Para
para subsistir. Gloria al Señor. Ponderación y equilibrio. Tenemos que tener cuidado y considerar cómo nosotros tratamos cualquier caso. Tenemos que ser personas equilibradas, no personas que sean, como dice, muy rajatabla, o sino personas muy liberales. Tenemos que ser personas equilibradas, ¿verdad? Gloria al Señor. Y lo otro es, tenemos que ser estables físicamente, mentalmente, espiritualmente. Tenemos que tener una estabilidad. No podemos ser inconstantes. Un día estoy contento, el otro día estoy amargado. Un día me siento feliz, el otro día quiero maldecir. ¿Me entiendes? Tenemos que ser personas equilibradas, controladas. Gloria al Señor. Y tenemos que ser personas responsables, personas que nos permita a nosotros tomar responsabilidad de nuestros propios actos. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Cómo yo puedo lograr llegar a esa meta? Tengo que ser responsable en lo que yo me encomiende a hacer. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que tener una cercanía afectiva. Muchas personas se aíslan de las otras personas y no tienen esa cercanía. Entonces las personas tratan de acercarse a ellos y ellos ponen como un cerco, una protección. Y eso no es saludable para esa persona. Nosotros tenemos que tener cercanía, una cercanía afectiva, acercarnos sanamente y compartir con los demás. Amén. Sabemos que muchas personas a lo mejor están marcados por traumas, por su pasado, y han decidido alejarse, aislarse del mundo, de su alrededor. Y entonces eso lo que hace es que destruye, pudre a esa persona interiormente y tarde o temprano se va a manifestar en lo físico, cómo se comunique con la persona o la sociedad. ¿Okay? Claridad en objetivos y propósitos. Tenemos que tener una claridad de cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestro propósito en esta vida. Muchos de nosotros no sabemos, siendo cristianos, cuál es nuestro propósito como hijos de Dios, cuál es nuestro propósito como iglesia de Jesucristo. No entendemos, no tenemos esa claridad y es importante entenderla, es importante buscar esa claridad, es importante entender cuál es tu puesto en el cuerpo de Cristo, amén, porque es un cuerpo completo, son diferentes miembros, no todos somos cabeza, no todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos diferentes tipos de organismos, pero cada uno de nosotros debe procurar conocer cuál es tu puesto en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces tiene que haber una claridad en esa área. Gloria al Señor. Y lo último, en la madurez psicológica, el dominio de sí mismo. ¿Ok? Dice la Biblia que el que puede dominar la lengua es un varón perfecto. ¿Ok? Debemos dominar este cuerpo, esta carne. La Biblia dice que esta carne es una carne traicionera, que de su corazón todo lo que emana es maldad. Amén. Pero si nosotros dejamos que el corazón tome dominio en nosotros entonces no nos estamos dejando guiar por Dios, sino por la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída. Y esta naturaleza se revela a lo que Dios ha establecido. Amén. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que ser prudentes, hermanos. Tenemos que tener prudencia en nuestra virtud, cómo actuamos, cómo tratamos a las demás personas y cómo nosotros somos prudentes delante de la presencia de Dios, cómo nosotros nos comportamos como hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si logramos madurar efectivamente en estas áreas físicas, nos preparará una base ejemplar para nosotros ser efectivos en el área espiritual. Amén. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es la madurez espiritual o la madurez de un cristiano? Amén. Gloria al Señor. Para adquirir una madurez espiritual conforme a lo que está establecido en las Sagradas Escrituras, tenemos que aplicar y aceptar las directrices de Dios que nos creó. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14. Gloria al Señor. Debemos buscarlo rapidito. Y es ahí donde vamos a hablar de la iglesia de Corintio. Gloria al Señor. Esta iglesia que verdaderamente era una iglesia llena de muchas bendiciones materiales y también espirituales, pero se acomodaron a tal punto de descuidar su propia vida espiritual. Amén. 1 Corintios 2:14. Bendito el Señor. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria al Señor. Estamos aquí para crecer juntos. Amén, hermanos. 1 Corintios. Gloria al Señor. Primera Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Aquí está hablando el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? El hombre natural son aquellos
que todavía no han tenido una revelación, todavía no han nacido de nuevo de parte de Dios. Gloria al Señor. El hombre natural es la persona que está en el mundo, que no conoce de Dios, y cuando se le habla las cosas de Dios, esa persona lo interpreta como algo de locura. ¿Okay? Una persona, cuando le predicamos en las calles, le hablamos de las cosas del Señor, la gente piensa en que nosotros somos como locos, ¿okay? Porque no son naturales. El espíritu de ellos todavía no está conectado con el espíritu de Dios para que el Dios les revele a ellos qué es lo que sucede a su alrededor. No solamente porque el hombre natural solamente se enfoca en esto, en lo que ve, ¿okay? Está como Tomás, que tenía que ver a Jesucristo para creer. Gloria al Señor. Y el Señor dijo, bienaventurado el que cree y no vio. Amén, porque se desarrolla una fe, algo espiritual, gloria al Señor, en nosotros. Entonces, el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales, es lo que está diciendo esta porción de la palabra, y solamente es el Espíritu Santo el que nos da ese discernimiento, gloria al Señor. Entonces, por medio de la palabra de Dios, nosotros vamos a adquirir madurez espiritual, amén. Gloria al Señor. Existen 3 pasos en el desarrollo físico, en el cual también se pueden aplicar en el desarrollo espiritual. Gloria al Señor. Para una persona crecer físicamente, primero que nada, hay tres diferentes pasos, ¿no? El primero es cuando éramos alimentados por otros. Nace el bebé, la mamá le da pecho o le da su leche. Ese bebé depende 100% de sus padres para que sea alimentado, ¿verdad? Vamos a leer 1 de Pedro 2:2. Gloria al Señor. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros somos recién nacidos, nosotros queremos esa leche saludable, no adulterada, que esa leche no sea adulterada, digamos, con proteínas, porque ese niño va a tener mala digestión, ¿verdad? Entonces, así mismo la palabra de Dios no está adulterada, no debe ser adulterada. Debe darse como está escrita, amén. Gloria al Señor. Cuando comenzamos a añadirles cosas que no son conforme a las Escrituras, entonces adulteramos, lo mezclamos con cosas del mundo, y es ahí donde vemos tantas sectas y tantas religiones que lo que hacen es destruir a la sociedad. Amén. Entonces, dependemos totalmente de nuestros padres. Entonces, cuando somos cristianos nuevos convertidos, dependemos de nuestros pastores, dependemos de nuestros maestros bíblicos, dependemos de los ancianos, dependemos de personas que nos comienzan a enseñar y revelar los secretos y los misterios que está escrito en la Biblia, amén. Y comenzamos a decir, wow, qué bueno, qué interesante, me gusta, y comienza esa persona a alimentarse y a crecer paso a paso, ¿ok? Amén. El otro paso es cuando te alimentas a ti mismo, muy importante, porque cuando nosotros ya somos alimentados, tenemos que llegar a un nivel donde ya nosotros tenemos que tomar nuestra decisión propia de alimentarnos a nosotros mismos. Eso muestra que esa persona está creciendo sanamente, ¿ok? Porque tú, digamos, un niño de 6 años, que el papá y la mamá le esté dando la comida, ¿cómo se ve eso a los ojos de la sociedad alrededor? Se ve como algo normal, ¿verdad? ¿Y por qué ese niño todavía la mamá y papá le están dando la comida? ¿Por qué no come solo? Así mismo sucede en la iglesia. Una persona que tiene, digamos, por ejemplo, 5 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, y hablarle de las historias básicas de la Biblia y que no sepan narrar esas historias es como algo ilógico. Entonces, ¿qué han hecho en esos 5 años en la iglesia? ¿Qué han hecho en esos 10 años en la iglesia? Eso tiene que darle vergüenza. Vergüenza tiene que darle. Nosotros en 5 años estamos supuestos a estar enseñando a otros hermanos, especialmente si somos de esta iglesia, el Mesías, porque aquí se enseña palabra de Dios, aquí hay instituto bíblico, bendito sea el Señor. Entonces, no hay excusa de que la persona sea ignorante, amén. Gloria al Señor, no podemos ser ignorantes en la vida, hermanos, porque el Señor siempre nos empuja a crecer, a conocer, amén. Gloria al Señor. Entonces, comienza uno a aprender por cuenta propia, comienza uno a buscar, a tener interés, a tener la curiosidad de saber más de estas escrituras. Me recuerdo que cuando era recién convertido, pasaron como 2 o 3 meses y Dios usó a uno de los siervos en la iglesia y me llamó aparte, me dice, hermano, me dice el Señor que te preparen la palabra. Y digo yo, oye, pero ¿por qué será? ¿No? Pero bueno, ya yo me leía bastante la Biblia, entonces bueno, me voy a preparar más todavía, tengo que entrar en más profundidad, porque muchas veces leemos la palabra, pero es por la superficie. Y entonces, digamos, leímos un capítulo, ok, ya me comprometí a leer un capítulo. Pero entonces si viene una persona y te pregunta, ¿qué fue lo que leíste en ese capítulo?
Entonces uno agarra otra vez la Biblia y la lee otra vez. ¿Qué sucedió ahí? No comprendió lo que había leído, amén. Entonces tenemos no solamente leerla, sino que comprender lo que leemos, hermanos. Amén. Y meditar en ella, como dice la palabra de Dios. Entonces me preparé, me puse a profundizar más en la palabra. Dicho y hecho, como a la semana, algo por ahí, aparecieron unos jóvenes, le he contado este testimonio a algunos de ustedes, aparecieron unos jóvenes donde yo trabajaba y eran como 5 jóvenes y cada uno de ellos tenían Biblias. Y yo dije, wow, ustedes son cristianos, porque eran jóvenes y me llamó mucho la atención. Y los jóvenes como que cuando dije, ustedes son cristianos, me rodearon. Y digo, oye, ¿qué pasó aquí? ¿No? Estaba medio extraño. Y cuando me rodearon me dice, ¿tú amas a Dios? Fue la primera pregunta que me hicieron. Le digo, pero ustedes son cristianos. Entonces ellos me explicaron que ellos eran israelitas, conforme a lo que dice el Nuevo Testamento. Vosotros sois verdadero israelita. Digo, ok, ¿y son que, cómo así israelitas? No, nosotros somos la parte de las 12 tribus de Israel. Ok, gloria al Señor. Ahí, ya dije, bueno, estoy tratando con una religión no conocida. Pero gloria a Dios que me preparé en la palabra. Entonces cuando me dijeron, ¿tú amas a Dios? Yo dije, sí, yo amo a Dios. Ellos me dijeron, te voy a comprobar en la palabra que tú no amas a Dios. Agarraron la palabra, se fueron a Levítico, a las leyes, y me citaron un versículo donde dice la Biblia que el hombre no puede pasar navaja sobre su cabeza. Gloria al Señor. Y el que ama a Dios tiene que cumplir toda la palabra de Dios. Y dije, wow, oye, pero tú eres sabio en tu propia doctrina, ¿no? Entonces ellos no se afeitan. Los israelitas, los judíos ortodoxos, ustedes ven que ellos no se raspan, nada de eso, porque está establecido en la ley. Pero nosotros no somos judíos, hermanos. Nosotros somos gentiles llamados a la gracia de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Nosotros no éramos parte del pueblo de Israel. Nosotros somos coherederos, amén, del reino de Dios por medio de la aceptación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es por eso que nosotros antes éramos bastardos, ¿okay? Éramos hijos de Satanás, ¿okay? Entonces ahora, como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel no aceptó al Mesías, entonces el Mesías dice, bueno, por cuanto ustedes no me quisieron aceptar, yo le voy a dar la potestad a ser hecho hijo de Dios todos aquellos que me acepten. Entonces no solamente era el pueblo de Israel, ahora el Señor le abre la puerta a todo el mundo. Claro, ese era el propósito de Dios originalmente, salvar a la humanidad. Pero era para que viera el pueblo de Israel que ellos no sabían lo que tenían, despreciaban a lo más apreciado para el resto del mundo. Gloria al Señor. Entonces debemos, hermanos, alimentarnos nosotros mismos, llegar a esa meta de saber alimentarnos nosotros mismos, de nosotros escudriñar, de nosotros agarrar una concordancia, de nosotros entender lo que la Biblia dice y sobre todo de buscar la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y lo último y el tercer paso, que lo que muestra la madurez espiritual es cuando das a comer a otros. Amén. Dependemos de otros. Ya dependemos nosotros mismos, ahora nosotros vamos a dar de comer a otros. Amén. Dice, debe ser la meta de alcanzar de cada creyente en Cristo. Es la etapa cuando trata de ayudar a otros en su vida espiritual. Ya nosotros queremos ayudar a otros a que crezcan. Ya nosotros no nos importa tanto el yo. Ahora me importa cómo yo puedo ayudar a ese hermano, cómo yo puedo ayudar a esa hermana para que crezca en la fe en Cristo. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, el misterio, Dios no solamente lo quiere compartir con la iglesia, sino con el resto del mundo. Y para que el resto del mundo conozca esos misterios, nosotros tenemos que llevar esa palabra de esperanza. Amén. Gloria al Señor. Dice Mateo 18, 19, 20, que dice la gran comisión. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque nosotros tenemos que hacer los discípulos. Nosotros tenemos que alcanzar el mundo para Cristo. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Esto es rápido, hermano. Gloria al Señor. Lo más importante es que ustedes comprendan lo que Dios quiere hablarle a ustedes. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que cuando venimos a la iglesia es suficiente y cumplimos con Dios. Es igual que cuando una persona va al trabajo, dicen, bueno, es suficiente que yo ponche, ¿verdad? A las 9 de la mañana poncho, me voy a las 6 de la tarde y poncho, ¿ok? No es ponchar, aquí uno se viene a ponchar, aquí uno viene a aprender, aquí uno viene a edificarse. Entonces, si la persona poncha y no trabaja, ¿qué sucede? ¿Qué hace el jefe? Te botan, te despiden.
Dice, tú viniste a ponchar, pero tú no viniste a trabajar. Entonces yo te estoy pagando para que tú hagas ¿qué? Estés los brazos cruzados, chismeando, echando bromas por ahí. ¿Ah? No, ¿verdad? Entonces muchas veces ponchamos, venimos a la iglesia y venimos a echar broma, como dice el venezolano. Venimos a chismear, venimos a ver cómo está la falda de la hermanita, cómo está la corbata del hermanito. Amén. Yo casi no me pongo mucha corbata, pero gloria al Señor, tuve que hacer la sesión hoy. ¿Ok? El hermanito que llegó tarde, la hermanita que esto, lo otro. Hermano, no venimos a socializar. Esto no es un club social. ¿Ok? Mucha gente confunde la iglesia con un club social. Los clubes sociales hay muchos allá afuera. Esto es la iglesia. Nosotros somos el pueblo santo. Nosotros somos realeza en los ojos de Dios. Nosotros somos gente importante en la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Nosotros no venimos a malgastar el tiempo, hermanos. Nosotros venimos a crecer juntos, mutuos, en amor, considerándonos los unos con los otros, amándonos los unos con los otros, perdonándonos los unos con los otros, que cuando nosotros pasemos nuestras propias pruebas, cuando vengamos a la iglesia, nosotros consigamos ese apoyo, ese consuelo por medio de nuestros hermanos. No que nos critiquen, que nos pisoteen, que nos terminen de hundir, sino que nos edifiquen, amén, y crezcamos en el amor de Cristo. Gloria al Señor. Para eso es la iglesia, hermano. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la representación de Cristo en la tierra, amén. Gloria al Señor. Si alguien quiere saber quién es Cristo, lo tiene que saber por medio de tu vida. No por medio de la pastora o por los diáconos, por medio de tu vida. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Cuando te vean a ti, tienen que decir, wow, yo quiero ser como Él, yo quiero ser como ella. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo llegamos a ser maduros en la fe? Sería la pregunta. Es importante ser maduro, pero ¿cómo llegamos a ser maduros? Ya identificamos cómo madura el cuerpo físico, identificamos también cómo madura o cómo es el cuerpo espiritual maduro también, amén, y cómo se pueden edificar. Entonces, tenemos como ejemplo en la Biblia la iglesia de Corintio, una iglesia muy poderosa, muy rica, era la ciudad más grande de Grecia en aquel entonces, era una ciudad que estaba en el puerto, ahí había mucha mercadería, había mucha mercadería y ese lugar, esa gente se volvieron ricos, demasiado ricos, ¿ok? Entonces eran personas muy vanagloriosas por lo que habían logrado, eran personas que también se conocía esa ciudad por una ciudad muy pecaminosa, como por ejemplo la ciudad de Nueva York, hace como 20, 30 años atrás, me recuerdo porque crecí en Nueva York, si uno iba al downtown, al centro, todo lo que se veía era prostitución, pornografía, muchas tiendas de pornografía, eso era algo grande. Entonces el Estado comenzó a crear un nuevo sistema donde todos sus lugares fueron cerrados y se crearon tiendas de comercio para entonces no se diera servicio pornográfico, sino ahora era servicio de comida, ¿sabes? Se utilizó mejor esos espacios, ¿ok? Entonces, así mismo era Corintio de mucha mercadería, pero también había mucha desmoralidad, había mucho pecado, era la ciudad del pecado. Si Las Vegas le dicen Sin City hoy día, así era Corintio en aquel entonces, ese era el Sin City, esa era la ciudad del pecado en aquel entonces. Allá los griegos usaban diferentes dioses y uno de los dioses era el miembro femenino o el miembro masculino y a eso ellos adoraban. Entonces existía mucho la inmoralidad, la lascivia, la prostitución, las orgías, todo eso era frecuente en ese lugar, pero gloria al Señor, como es Dios tan lindo y tan bello, que el Señor entonces llama a este misionero, a Pablo, y lo manda y lo envía a ese lugar para predicarles las Sagradas Escrituras a ellos, para predicarles que Él quiere también salvarlos a ellos. Amén. Entonces vamos a ver cómo Dios trata con esta iglesia y cómo tristemente ellos todavía sufrían de varios defectos muy feos, hermanos. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo, que fue dirigido a escribir esta carta, se dirigió con ellos llamándoles y reprendiéndoles que eran todavía como niños. ¿Ok? Dice 1 Corintios 3, 1, 2. Vamos a buscarlo. Dice, de manera que yo, Pablo hablando, hermanos, todavía lo llamas hermanos porque se está refiriendo a la iglesia de Cristo, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo.
Pablo quería dirigirse con ellos de una manera espiritual, entrar en una revelación más superior, pero por el comportamiento inmaduro de ellos, él se tuvo que bajar y comenzar, como quien dice, de nuevo con ellos y tratarlos como a niños. Gloria al Señor. Entonces tenía que tratarlos como carnales, tenía que hablarles como niños carnales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sos capaces todavía. Está diciendo, no le puedo dar vianda a ustedes, porque si le doy vianda se van a ahogar, se van a morir. Entonces tengo que darle leche espiritual. Tengo que hablarle que tienen que perdonar, que tienen que amar, que tienen que orar, que tienen que ayunar, amén, que tienen que leer la palabra de Dios. Todo lo básico, eso es lo que comenzó Pablo a hablarles a ellos. Cuando ya Pablo estaba supuesto a hablarles cosas más profundas. Amén, eso es lo básico para cada cristiano, eso debe ser lo básico, hermanos. Cuando una persona dice, vamos a ayunar, hay personas que reaccionan, ¿cómo? No, pero ¿cómo va a ser? Pero yo no puedo andar sin comer. Yo me mareo, yo me muero. Y mi hermano, pero solamente un día. A veces ni siquiera son ayuno de 24 horas, sino de 12 horas, hermano. Entonces hay hermanos que se levantan a las 12 de la tarde y a las 10 de la noche ya están entregando. Bendito Dios. Entonces, hermanos, Pablo quería hablarle a ellos como personas maduras, pero tenía que hablarle como personas inmaduras. ¿Okay? Y es triste. Como una iglesia que supuestamente lo tenía todo, y ahí vamos a ver eso, Pablo tiene que tratarlo como niños. Ellos habían descuidado el alimentarse a sí mismos. ¿Okay? Dependían de que las personas le alimentasen. ¿Okay? Pero ellos no llegaron a la etapa de ellos alimentarse a sí mismos. No se habían desarrollado aún de la primera etapa, se acomodaron en su estilo de vida y como consecuencia se habían paralizado en su crecimiento. Eso lo vemos en el 2, ¿no? Que ya no son capaces de comer viandas. Dice, debemos llegar a un estado normal espiritual. Ese debe ser nuestra meta de cada cristiano. Tristemente no todo creyente llega a esta etapa, ya que si algunos lo logran, hay otros que no se mantienen en él. Hay personas que a lo mejor hoy día se convierten, buscan del Señor, están apasionados del Señor, llegan a esa estabilidad espiritual normal que debe ser cada cristiano, pero de repente le viene una prueba, le viene una circunstancia difícil a esa persona y esa persona entonces se descuida y comienza a descender de nuevo a donde salió, a donde Dios lo sacó. ¿Okay? Entonces debemos ser estables en nuestro estado espiritual. El estado espiritual se llega por medio de la lectura de la palabra, como había ya dicho, pero también muy importante por medio de la oración. Una persona que lee la palabra y no ora es una persona que está incompleta. Una persona que a lo mejor tiene un carro bien bonito, pero no tiene gasolina. ¿Cómo se va a mover? Necesita la gasolina. Hay otra persona que tiene mucha gasolina, pero no tiene carro. No, yo tengo ahí los 5 galones de gasolina. Ay, ¿qué tú vas a hacer con eso? Esperando a Dios que me dé el carro. Gloria al Señor. Bueno, los que están orando por carro, que el Señor les ayude, amén. Mucha responsabilidad en los carros nuevos, pero te sacan de muchos dolores de cabeza también. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, podemos ser muy sabios en la palabra de Dios, pero si no tenemos oración, de nada nos sirve, porque no va a llegar al corazón de las almas. No es alimentarse a nosotros mismos, es alimentar también a otros. Amén. Gloria al Señor. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo, muy importante. Un cristiano que no es guiado por el Espíritu Santo va a caer tarde o temprano en su propio hueco, porque es ciego. La Biblia es nuestra lámpara, el Espíritu Santo es el que nos guía. ¿Okay? El Espíritu Santo te dice, camina por aquí, no camine por allá, salte de ahí, ven por acá, acércate con Él, no te acerques con Él. El Espíritu Santo te guía, amén. Y por medio de la palabra tú vas a confirmar lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Amén. Una persona que es guiada por la palabra y no guiada por el Espíritu Santo, muchas veces termina en falsas doctrinas, en falsas religiones, porque se vuelven muy religiosos. Y como no oyen y escuchan la voz de Dios, entonces ahí comienza a surgir lo que es la religiosidad de las personas. La religión no salva, hermanos. ¿Ok? La religión nunca ha podido hacer nada por el hombre, más bien lo que ha hecho es dividir al hombre.
Vemos el Medio Oriente, que tristemente por ser cristianos, los musulmanes vienen y los atacan y los matan. Supimos de la historia de estas 300 niñas que fueron raptadas en Nigeria por el solo hecho de ser cristianos. Y los musulmanes, por su religión, por su orgullo, las raptaron, muchas de ellas violadas, otras asesinadas y otras que todavía no han sido sueltas. Algunas han escapado por la misericordia de Dios. Eso es lo que hace la religión. La religión ataca, mata, divide. Pero cuando nosotros tenemos una relación con Dios, nosotros ahora somos luz, somos esperanza para otros, somos amor, somos misericordia, porque nosotros reflejamos lo que Dios es. Amén. Si Dios fuera malo, Él no se hubiera bajado y hubiera tomado esa cruz. Mucha gente, sí, porque Dios es malo, echan toda la culpa a Dios. Si Dios era malo, Él nunca hubiese tomado esa cruz. Él le hubiera dicho a todos ustedes, muéranse, váyanse al infierno. Y eso no fue lo que Dios hizo. Dios entregó a su Hijo unigénito para tomar esa cruz por ti y por mí. Tú estabas supuesto a estar ahí. Yo estaba supuesto a estar ahí. Pero Él tomó mi puesto. Porque Él me amó. Él te ama a ti también. Amén. Es por amor, hermanos, que estamos aquí, por su misericordia. Nadie es digno de estar en la presencia de Dios, pero por medio del sacrificio de Jesucristo, nosotros somos más que dignos. Amén. Gloria al Señor. Es un milagro y un privilegio, hermanos. Entonces debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos conducirnos con madurez en Cristo. La iglesia de Corinto tenía todos los dones espirituales, hermanos. Ninguno le faltaba. Dice, como dice la Biblia en 1 Corintios, dice, gracias a Dios, a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ya ha sido confirmado en vosotros. Ellos habían sido bendecidos en todas áreas, hermano, en los dones, en lo material. Ellos estaban súper bendecidos, amén, por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Eran personas que amaban la ciencia, amaban la sabiduría, le gustaban oír a personas que le hablasen de filosofías. Así eran estas personas. Estas personas no eran personas ignorantes, eran personas que le gustaban aprender. Amén. Eran personas muy preparadas en lo intelectual. Gloria al Señor. Tenían enseñanza ya que tuvieron los mejores maestros, tuvieron el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor en medio de ellos. Sin embargo, hermanos, a pesar de todas estas bendiciones, de todos estos privilegios, ellos conocían todos los dones. Don de lengua, el don de sanidad, de interpretación de lengua, todos los dones se manifestaban. Hay mucha gente que confunde las manifestaciones espirituales con ser espirituales, ¿ok? Porque hay muchas personas que tienen dones, y lo he conocido, tienen don de ciencia, un don muy, muy, muy precioso, pero son personas inmaduras, personas inestables, personas que no dan testimonio en la iglesia. Amén. Entonces, ¿de qué le sirve ese don si esa persona está dando mal testimonio? Entonces, porque tú tengas un don o porque Dios te ha dado un don, no significa que tú seas una persona espiritual, porque los dones Dios los da conforme a Él le plazca. Amén. Gloria al Señor. Entonces, no debemos confundir eso, porque a veces creemos que porque tenemos un don, nos creemos más espiritual que el otro. Amén, no, porque Dios habla conmigo. No, Dios me revela. Dios me muestra. Hermano, dice el Señor esto y esto y lo otro. Entonces, ora y ayuna 5 días. Y la persona ni ayuna 24 horas. ¿eh? Entonces, son personas muy religiosas y tenemos que ser maduros en esa área, hermanos. ¿Okay? Entonces, a pesar de que ellos tenían todo esto, eran carnales y eran niños todavía. No habían aplicado a sus propias vidas todas las enseñanzas que el Señor le había enseñado por medio de su Escritura. Todavía eran personas que eran incapaces de ellos mismos alimentarse por sus propios medios. Amén. Vamos a ver algunos de los síntomas de la inmadurez de esta iglesia. Y cómo muchos de nosotros a veces en nuestra ignorancia o a veces por nuestro descuido caemos también en ellas. ¿Okay? Uno de ellos era el egoísmo. Eran personas egoístas. Estas personas eran ricas y no querían compartir esas bendiciones con los vecinos, con alrededor de ellos mismos. Es más, entre ellos mismos, los que eran de estatus más alto, los que eran ricos, ellos se jactaban de comer tanta comida, de tener los mejores banquetes, mientras que sus hermanos pobres no tenían nada. Personas egoístas. Tenían un orgullo increíble, personas orgullosas. No, porque nosotros somos de aquí, de Corinto, de lo mejor. Nosotros somos, como dicen por ahí, de la gran manzana. ¿Okay? Nosotros venimos de la gran manzana de Nueva York.
¿Y tú de dónde trabajaste? Yo trabajé en Boston, yo trabajé en tal lugar. Queremos jactarnos de donde hay supuestamente muchos ingresos económicos en esa área, ¿verdad? Deseo de alabanza del hombre. Personas que le gustan que llamar la atención, que las personas los elogien, ¿ok? Buscan que las personas le digan palabras bonitas, ¿ok? Yo no estoy aquí para que me digan palabras bonitas, hermanos. Hermano, mira qué bien lo hiciste, que esto, lo otro. Lo hacemos por la misericordia de Dios, amén. Hay personas que tratan de impresionar a los seres, a sus seres alrededor de ellos, para que las personas lo laven, para que las personas lo exalten, para subirlo hasta allá arriba. Entonces, cuando uno lo pone allá arriba, viene otro y lo baja, y entonces esa persona se siente insegura, se siente inseguro, y esto y lo otro. Entonces siempre buscan la manera de exaltarse, ¿no? Exáltate en Cristo, hermano. Amén. Exáltate en la presencia del Señor. Gloria al Señor. No espere que nadie te exalte. Gloria al Señor. No espere que nadie te elogie. Confórmate a lo que Dios te ha dado a ti, que ha sido esa belleza espiritual que muchos quisieran tener. Amén. Gloria al Señor. Eran personas enojosas, impacientes, personas que son sangre caliente, ¿no? Son impulsivas. ¿Okay? No tenemos la manera de controlar nuestro enojo. A veces se nos salen esas palabras no adecuadas a nuestros hijos. Maldecimos. ¿Okay? Perdemos la paciencia. Esas son cosas de una persona inmadura. La Biblia dice, enojaos, pero no pequéis. ¿Okay? Nosotros por naturaleza nos podemos enojar, pero no podemos pecar. Amén, hermanos. Eran personas tercas. A pesar de que las personas querían aconsejarles para que caminasen bien conforme a la voluntad de Dios, estas personas por su terquedad hacían las cosas difíciles. ¿Okay? Nosotros a veces nos volvemos tercos, porque el Señor nos dice, no vayas por ese camino, pero yo tengo que ir por ese camino. No, porque yo sé que por ese camino yo lo voy a lograr. Y ese no es ese camino, que no es fulanito, que no es fulanita. No, Señor, pero que yo sé que es ella, no, que yo sé. Entonces después se pagan los platos rotos por la terquedad, hermano. Envidia, personas envidiosas. No solamente se conformaban con lo que Dios le había dado a ellos, sino que también envidiaban lo que tenían los demás también. Vemos que el hermanito, el Señor lo está bendiciendo, ya la persona le tiene envidia a lo que tiene. Eso es malo, que si la carterita de tal marca, yo quiero tener también esa carterita. Misericordia, la vanidad, ¿no? Bendito Dios. Los hombres que si tiene el carro yo también tengo que tener ese carro. O tengo que tener un carro más grande con los aros más grandes. Si él tiene el de 18, yo tengo que tener el de 22. Bendito sea Dios. La envidia. Yo en esa parte tengo que decirle al Señor, Señor, contrólame esa área, porque a veces nos volvemos avariciosos. Porque yo soy, fotógrafo, para los que no conocen. Y la camarita mía, digamos, está como en el medio, ¿no? de la fotografía. Hay cámaras que te cuestan $200, hay otras en 500, 1,000, 2,000, 3,000. Y hay algunas que cuestan $40,000. Y yo a veces me pongo a decirle al Señor, Señor, yo tengo la de 1,000 y pico. Dame esa, la de 40,000. Y yo, Señor, perdóname. Misericordia. Entonces, la avaricia, hermano, la avaricia. Misericordia. $40,000. Yo estaba esperando que me tocara a mí, aquí está el cheque para que te compre la cámara. Misericordia. Pero nos vemos vanidosos, hermano. Entonces nosotros tenemos que identificar esa vanidad. Y si envidiamos a alguien de algo, reprender eso y cancelar eso en el nombre de Jesús. Porque eso no es de Dios. La amargura, hermanos. Muchas personas amargadas en la vida. El mundo le ha dado muchos golpes. El mundo le ha jugado varios juegos malos, sucios. Y entonces se vuelven amargos. No pueden estar alrededor de otras personas porque su actitud es repugnante. ¿Ok? Por su amargura. Entonces eso lo que hace es aleja a las personas que te quieren de tu alrededor. ¿Ok? La calumnia. Comenzamos a calumniar de los otros, a levantar falso testimonio. Eso es feísimo, hermanos. Eso es pecado. La mentira. Mentimos, hermanito, ¿y a qué hora usted vino a trabajar el otro día? No, pero yo estaba ahí a las 9, llegó como a las 12. Tuvieron que pagar 3 horas extra. La hipocresía, hermanos. Muy bonito aquí, te bendigo, te beso, te doy la bendición de Dios y en la espalda te odio. Misericordia. Dios nos ayude. Hermano, esto era lo que sufría esta iglesia.
Y tristemente muchas de nuestras iglesias hoy día también sufren de esto. Es por eso que muchas veces el mundo no se convierte al evangelio, por el mal testimonio que dan algunos, por su hipocresía. Dice que son santos y después no ven una barra tomando, bailando. Y digo, oye, pero ese no era el hermanito que me daba el estudio bíblico. O la hermanita, wow, qué bueno, qué bien se mueve, qué buen testimonio. Oye, yo no sabía que era una experta en la salsa. Wow, hasta la bachata la sabe mover. Dios nos ayude, hermano. Es triste, pero eso sucede en la iglesia de Cristo. Los domingos nos volvemos cristianos y el resto de la semana somos hijos del diablo. Y no podemos estar en dos aguas, hermanos. O somos o no somos. Somos cristianos, somos luz o somos tiniebla. Uno de los dos, no podemos estar en el medio. La Biblia dice que el que está en el medio, Dios los vomita. Amén. O eres hijo de Dios o hijo de las tinieblas, pero tú tienes que tomar esa decisión. No puedes estar en los dos, no puedes servir a los dos dioses. No puedes servir a Satanás 6 días a la semana y el día domingo entonces se lo dedico a Dios. Eso sería hipócrita. Gente que adoran compartir con los hermanos, con los amigos mundanos, hablando barbaridades, compartiendo conversaciones que al Señor y al Espíritu Santo no le agradan. Cuando tus amigos comienzan a hablar, yo de mi parte, cuando comienzan a hablar de las mujeres, esto y lo otro, ya yo sé por dónde van, yo les cambio la conversación. Y si no le puedo cambiar la conversación, entonces digo, oye, me tengo que ir por ahí. Arranco. Dejo el polvo mío ahí sacudo mis pies. No soy parte de eso, pero hay otro que, bueno, por socializar, por ser chévere, bueno, yo no me meto, no opino, pero estás prestando el oído. Y por solamente tu presencia, estar ahí presente, está dando mal testimonio, porque dice, oye, pero este no es cristiano, pero él está supuesto a enojarse de eso. Pero no, como está ahí tolerando todo el pecado, todas las barbaridades que se dicen, entonces llegas a ser una piedra de tropiezo para esas almas. Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Gloria al Señor. Yo no tengo paño tibio hoy, hermanos. Me excusan. Pero Dios quiere sanarnos, amén. Hay muchas personas que están podridas en las iglesias. Y Dios quiere estripar hoy, en el nombre de Jesús, esas podridumbres, amén. Quiere sanarte. Quiere que tú seas enderezado en sus caminos. Él no quiere que tú te pudres y te pierdas. Por algo Él te está hablando hoy, amén. Hermanos, la apatía, habían divisiones, personas que hacen división en las propias iglesias. Se levantó fulano que conoce mucho la palabra, ahora él quiere dividir la iglesia. Me llevo a la mitad de la iglesia. Dios nos ayude. La crítica, eso acaba con la iglesia, hermanos. Porque hay personas que no saben tomar las críticas, ni constructivas ni dañinas, no saben. Entonces hay que saber sabio en cómo nosotros nos expresemos. La tolerancia al pecado. Tristemente la iglesia se ha vuelto tolerante a la vagabundería que hay en el mundo, hermanos. De tal manera que lo hemos permitido entrar a nuestras iglesias. Veía un video donde un bailarín hombre bailaba como las bailarinas esas que le gusta mover el ombligo en un altar de una iglesia. Manifestación del espíritu homosexual y la gente aplaudiéndolo. ¿Qué sucedió ahí? Esa persona inmaduramente han permitido que el mundo entre en la iglesia. Y nosotros tenemos que ser la diferencia, hermano. Nosotros no somos el mundo. Nosotros no somos el mundo, hermanos. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal del mundo. Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia. Cuando una persona nos mira afuera, no diga, oye, pero él tiene algo diferente, ella tiene algo diferente, ¿qué será? Es porque nosotros estamos alumbrando esa luz, porque estamos dando un sabor diferente a lo que este mundo está acostumbrado. Amén. No podemos ser tolerantes al pecado. No debemos ser tolerantes al pecado. Un hermanito que comience a seducir a la hermanita, estando casada, si usted lo ve, repréndalo. La hermanita llamando a los jovencitos a sola a la casa, a los jóvenes, reprenda, porque Satanás te está lanzando un lazo para agarrarte y acabarte. Amén. Y muchas veces, tristemente, usa las cizañas, porque las cizañas se parecen a los trigos.
Y no sabemos cómo Satanás entra, porque Satanás no viene y dice, oh, yo soy Satanás, aquí estoy en la iglesia, vengo a destruir la iglesia. Él no entra así, hermanos. Él entra como una ovejita. Y los que tienen discernimiento lo pueden identificar. Lo dejamos porque no sabemos si son cizaña o trigo. El Señor tiene que procesarlo. Pero si llega a entrar, tenemos que tener el discernimiento y la sabiduría cómo tratar con esas personas. Porque así ha hecho Satanás con muchas iglesias espirituales poderosas en la palabra de Dios. Ha entrado a Dalilas y han acabado con estos ministerios por la seducción. ¿Ok? Entonces son personas que van con un plan y es destruir, acabar. Gloria al Señor. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que estar despierta. Amén. Gloria al Señor. Cualquier pastor o líder de esta iglesia de Corintios se hubiera rendido. No, yo con esta iglesia no trato más. Esta gente son cabezadura. Yo suelto esto. Esta gente cometían incesto entre ellos mismos. Se agarraba a la mujer del papá.